vamos a partir con la temática. Lo primero es plantear lo que hablamos en la vez pasada, ¿no es cierto?, que es el manejo integrado de enfermedades, como una estrategia eficiente, una estrategia mucho más sustentable de manejo y control de las enfermedades. Esto tiene que ver con, primero, una parte de manejo a través del control cultural, otro que tiene que ver con la nutrición y la activación de las defensas, el uso de biorracionales y finalmente con fungicidas específicos. Sin duda que tenemos que tener considerado cada uno de estos puntos para poder tener un éxito en el control. Lo primero, el control cultural, sin duda que representa entre un 60 y un 70% del buen control de la enfermedad. La ventilación, el manejo de inóculo, el manejo de maleza, el manejo de distintas situaciones que puedan afectar el microambiente de la planta, etc. El tema de la nutrición y activación de defensas da para mucho, ¿no es cierto? Podemos estar hablando los roles que tiene el calcio, el silicio, el nitrógeno dentro de toda esta estrategia del control de enfermedades, pero también muchas de las cosas que estamos viendo como elicitores, como activadores de defensa, pero también específicos como ácido salicílico, ácido jasmónico, o bien algunos otros productos y activos que tienen que ver con disminución del estrés a través de extractos de algas, betaínas, cofactores enzimáticos, etc. Finalmente, hay dos grandes grupos que efectivamente ya van más directo, ¿no es cierto?, al control de la enfermedad, que son los biorracionales. Este concepto de biorracional engloba lo que es biológico, los extractos vegetales, las sales inorgánicas, todo que tenga que ver con un control mucho más sustentable, eh, que habitualmente no dejan residuos detectables y que obviamente tienen múltiples modos de acción y por lo tanto son una estrategia súper importante dentro del plan de manejo, debido a que con ello podemos reducir las posibilidades de generación de resistencia que será tratado en un nuevo episodio. Respecto a los biorracionales, estamos hablando de biológico, los extractos vegetales, como decía yo, biológicos que pueden ser vivos, ¿no es cierto?, principalmente tricodermas, bacilos, bacterias y distintos otros grupos. Los extractos vegetales, que hay un gran número también, la sal inorgánica, y bueno, estas sales inorgánicas que habitualmente son los cobre, azufre, hidrógeno, carbonatos de potasio, etc. Y finalmente llegamos al tema que nos convoca hoy, que son los fungicidas específicos. Es decir, después de haber logrado un control cultural, de haber generado una nutrición y una activación de defensa óptimo para la planta, y luego finalmente haber ocupado las estrategias más biorracionales y más sustentables posibles, vamos a buscar, ¿no es cierto?, las alternativas más directas de control, que son los fungicidas específicos, y es algo de lo que vamos a hablar, cuáles son los triazoles, cuáles son las carboxaminas, las estrobilinas, algunas otras moléculas que podamos discutir, y probablemente ahí, con respecto a sus preguntas, vamos a ir pudiendo conversar un poquito más. Aquí lo importante entonces es partir con lo básico, partir con el concepto de fungicida, ¿no es cierto? Y aquí hay muchos posibles conceptos o definiciones, más bien. Pero sin duda que es cualquier sustancia natural o sintetizada capaz de inhibir o destruir los procesos de crecimiento de hongos. Y aquí hablamos de hongos y también de pseudohongos, ahí está el grupo de los ovomicetos que finalmente, a pesar de que no son del reino fungi, sin duda que son parte importante también dentro de los patógenos que afectan la producción agrícola. Y aquí viene algo muy importante, porque estos productos o estas sustancias deben tener una acción, pero a bajas concentraciones. Porque, ¿qué pasa? Podemos tener una sal salina, por ejemplo, que puede matar, pero obviamente a concentraciones que son muy altas. O incluso usos de agua con pH regulado también puede ser algo que afecta al desarrollo de hongo, pero a concentraciones muy altas. Entonces, como concepto se busca que sea un producto una sustancia que sea a baja concentración sea efectiva. Bueno, y el otro concepto es fungistático, que tiene que ver que si tú tienes este activo y lo quitas, el hongo continúa su desarrollo. Por lo tanto, la función de este compuesto va a ser solamente deteniendo la acción del hongo, pero cuando se acaba este compuesto, deja de ser activo.
Y entonces aquí viene algo que es muy importante, porque la dosis es muy importante, con lo que decía arriba. Y Paracelso lo dijo, bueno, todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno, es decir, concentraciones muy altas de algo que eventualmente puede ser muy natural, también puede ser tóxico, y al revés, también hay que saber que hay productos que uno habitualmente sabe que son bastante naturales, pero que pueden ser dañinos a largo plazo. Bueno, dicho esto, tenemos el concepto, ¿no es cierto?, de fungicida, y ahora me parece interesante destacar algunas cosas que, sin duda, lo que trabajamos un poquito más con el tema de los fungicidas, habitualmente tomamos nota de aquello en función de teorizar posibles comportamientos del fungicida en función de las propiedades físico-químicas, ¿ya? Yo resalté algunos de los parámetros que creo que son más relevantes. Sin duda que todos son relevantes, pero hay unos que son más para temas de análisis. Sin duda que la solubilidad en agua de estos compuestos y también en grasas o aceites es importante. Hay puntos de ebullición, puntos de fusión, de degradación, inflamabilidad. Algo muy relevante que es el coeficiente de partición octanol-agua, que lo vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que, por qué es interesante? Densidad, pH, presión de vapor también. Algunas cosas que tienen que ver con pH, que es la constante de decisión ácida, constante de ley de Henry, peso molecular, coeficiente de absorción al suelo, que es muy relevante desde el punto de vista de aplicaciones directamente vía riego y su movilidad, o bien cómo estos productos que uno aplica foliarmente caen al suelo y se movilizan, etc. Entonces, si lo llevamos a un punto más de como característica en fungicida probable, aquí yo les dejo un dato que es lo que está acá abajo, lo pueden buscar en internet, creo que es sumamente interesante si quieren saber algo más respecto a estas propiedades físico-químicas y muchas otras cosas, detalles que hay desde el punto de vista ecotoxicológico, toxicológico, cómo algunos fungicidas pueden afectar o no polinizantes, etcétera. Todo eso se encuentra en esa base de datos que es el Pesticides Properties Database de la Universidad de Hertfordshire, y que creo que es importante mencionarlo porque justamente ahí contempla toda la información. Desde ahí uno puede obtener lo que les voy a mencionar a continuación. Respecto a la solubilidad, sin duda que es importante la solubilidad porque sabiendo la solubilidad podemos predecir cómo se va a mover, cómo se va a absorber ese activo en la planta. Es decir, entre más soluble, más posibilidades que el activo se mueva a través del xilema, a través finalmente del agua, ¿no es cierto?, que absorbe la planta. Y eso es muy relevante. También es relevante del punto de vista de la selección de la formulación, debido a que si un producto es más soluble, vamos a tener que elegir un tipo de formulación, y si es menos soluble, probablemente vamos a tener que elegir otro, ¿ya? Eso lo vamos a ver al final de la charla. Ahora bien, el coeficiente de partición octanol-agua, lo vamos a ver, tiene que ver mucho con esta relación entre las ceras y el agua, y por lo tanto también implica cómo quedan de manera de movimiento, si queda fijado en la cera o si efectivamente puede traspasar esa cera y moverse hacia el interior a través de las membranas. Eso es muy importante porque a medida que vamos viendo que sea un producto más lipofílico, primero va a tener más adherencia a las ceras y segundo va a tener probablemente también una capacidad de penetrar a través de las membranas. pH intrínseco, eso es, hace relación también con el movimiento floemático y cinemático. La contextualización es un poquito menos relevante, pero sin duda que se correlaciona con otras cosas que tienen que ver con la actividad propiamente tal del pH en distintos compuestos. Yo diría que afortunadamente gran parte de los fungicidas no son en mayor parte afectados por pH, esto en términos generales, excepto, por ejemplo, y un ejemplo clarísimo es el Captan. Captan, un activo, perdón, que se ha, de hecho, ha ampliado su tiempo, ¿no es cierto? Se renovó en Europa por mucho más tiempo, hasta el 2033 al menos,
Fíjense que ese activo es uno de los clásicos que a poquito aumento del pH, la hidrólisis alcalina es muy, muy rápida, ¿ya? Pero si nos vamos al contrario, un fluoxonil, por ejemplo, la verdad es que el rango de pH obviamente es muy amplio, ¿ya? No se va a afectar tanto por el tema de pH. Sin embargo, igual hay recomendaciones que hablan de siempre trabajar en órdenes principalmente ácidos, entre 5,5 y 6,5 hasta el 7, ¿no es cierto? Son pH ideales de trabajar en cualquier tipo de fungicida, ¿ya? Pero eso en términos generales lo quería mencionar. Respecto al peso molecular, aquí esto es sencillo, ¿no es cierto? Entre más pequeña la molécula, más posibilidades tiene que se mueva rápido dentro de la planta. Entre más grande la molécula, menos capacidad tiene para moverse dentro de la planta y por lo tanto tiene que ver también con el movimiento del activo. El coeficiente de absorción, como les decía yo, es la actividad en el suelo, sin duda mucho más importante en aplicaciones vía riego o bien también en productos que son muy solubles y que por lo tanto permiten su movilidad a través del suelo. El coeficiente de absorción también es muy relevante en el caso de los herbicidas, ¿ya? Principalmente yo diría que eso es sin duda importante. Desde el punto de vista de presión de vapor, el efecto de la volatilidad y el efecto fumigante claramente está dado por este valor. Vamos a ver que hay algunos activos que tienen un efecto fumigante, es decir, que llega la gota con el activo y ese activo se volatiliza y controla en forma de gas, ¿no es cierto?, alrededor de esa gota. ¿Ya? Bueno, partamos por la solubilidad. Hay datos, ¿no es cierto?, que hablan que si es que la solubilidad es baja, entonces consideramos solvente orgánico en algunas formulaciones, eso es importante. Tiene que ver también con el movimiento, como les decía yo. Ahora bien, el coeficiente de partición octanol-agua, vamos a ver que ciertos valores nos van a indicar si se mueven o no se mueven tan rápido dentro de la planta. Fíjense que productos sistémicos tienen un coeficiente de partición octanol-agua menor a 2, los que son de 2 a 4,5 se fijan en la cutícula y pueden tener un avance gradual a través de las membranas, y los que son superiores a 4,5 son prácticamente productos inmóviles que quedan retenidos en la cera. Por lo tanto, cuando uno ve estos valores, habitualmente, rápidamente tiene una idea de cómo se va a comportar el fungicida a nivel de la aplicación, ¿ya? Eso es lo relevante. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Aquí coloqué algunos activos que son comunes. La verdad es que hay algunos, ¿no es cierto?, que son de uso bastante, no sé, cotidiano. Fluoxonilo, azoxystrobina, tebuconazol, fosfetilaluminio y mexazol. Y aquí vamos dando cuenta que hay activos, ¿no es cierto?, que tienen una altísima solubilidad, ¿ya? Esta solubilidad del mexazol, fíjense que le permite, primero, moverse sistémicamente muy fácilmente. Fíjese que eso también se correlaciona con un bajo coeficiente de partición octanol-agua, lo que significa que a la vez se mueve muy rápido a través de, se mueve sistémicamente, no queda fijado en la cera, ¿ya? Y con estos dos valores nosotros podemos saber que el mexazol es muy buen activo, por ejemplo, para aplicarlo vía riego potencialmente. No vamos a tener problemas de absorción, se va a mover bien con el agua. Nos indica también que se va a mover muy fácil y muy bien a través de xilema, por lo tanto se va a mover con el flujo transpiratorio. Pero si nos vamos al contrario, por ejemplo, fludioxonilo. Fludioxonilo tiene una, diría yo, si lo ven ahí, es una baja solubilidad, menor a 50, y a la vez tiene un coeficiente de partición octanol-agua que es 4,2, es decir, más o menos se fija, ¿no es cierto?, en la cera. ¿Qué hace que este fungicida no sea un fungicida sistémico, sea un fungicida más bien de contacto, que no penetre fácilmente las membranas y por lo tanto, dado su solubilidad también que es baja, no va a moverse a través del sistema? O sea, es un producto de contacto, ¿ya? Entonces, fíjense que con esos pequeños valores, con estos pequeños datos, ya podemos saber o predecir algunos movimientos y algunas cosas referentes a los activos. ¿Para qué decir el fosfetilaluminio? El fosfetilaluminio es uno de los pocos activos que tiene movimiento sistémico ascendente y descendente.
Y fíjense el coeficiente de octanol agua bastante bajo, ¿ya? Bueno, ahora bien, como les decía yo, las propiedades físico-químicas las podemos ir viendo. Les voy a dejar ahí, como les decía yo, esa página, si ya se las mencioné. Creo que ahí está mucha información respecto a eso si quieren profundizar. Ahora bien, vamos a hablar de los fungicidas, específicamente de distintos activos y cómo estos se clasifican. Vamos a partir con una clasificación bastante general. Ustedes si buscan en literatura probablemente van a encontrar también otras posibles clasificaciones. Yo creo que esta engloba un poquito los grandes grupos o las grandes ideas que tenemos referente a los fungicidas. Lo primero, vamos a partir con la movilidad en la planta, que muchas veces es algo bastante relevante. Bueno, lo primero son los productos que son de contacto, ¿no es cierto? Vamos a ver que los productos de contacto no penetran la planta, son productos que se quedan adheridos, ¿no es cierto?, a la cutícula, quedan a nivel de la primera capa, y obviamente este tipo de productos son relevantes porque la gran mayoría de ellos, si no todos, son multisitios del grupo de compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos altamente lipofílicos en su gran mayoría. ¿Qué es lo relevante también? El tipo de aplicación. Fíjense que al ser de contacto, como no se mueven, la formulación toma un factor muy relevante porque si necesitamos que esta gota contenga el activo y que se distribuya bien a nivel cuticular, debemos tener una muy buena formulación. También el uso de coadyuvantes es muy relevante porque como no se van a mover, si queda mal aplicado, estos pequeños espacios que hay entre los activos, obviamente permiten o podrían permitir el ingreso de algún patógeno. Es muy relevante esto porque obviamente vamos a después entender que vamos a tener que hacer secuencias de aplicación ocupando estos como preventivos, y aquí tiene que ver un poco el manejo integrado de estos fungicidas o cómo lo ocupamos de manera más sustentable. Habitualmente nosotros debemos hacer trabajos con preventivos, ¿ya? Siempre el uso de preventivos es mucho más adecuado. Y obviamente ocupar, cuando las condiciones de la enfermedad comiencen, ¿no es cierto?, a expresarse, ocupar algún otro tipo de fungicida que penetre, ¿no es cierto? Y es por eso también relevante que estos fungicidas sean bien aplicados, sean bien utilizados en frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver el segundo grupo, que son los translaminares. Estos translaminares lo que hacen es justamente moverse, y aquí también hay algunos que los mencionan dentro del grupo de los sistémicos, claro, porque finalmente igual se mueven de alguna forma hacia el interior de la planta. De hecho, dentro de los sistémicos también hay subcategorías, mesosistemia, episistemia, etcétera, 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 pero loco-mesosistemia, locosistemia, etcétera. Pero lo relevante, si lo agrupamos en dos grandes grupos, son los de contacto y los sistémicos. Y entre los sistémicos podemos determinar algunos que tienen acción penetrante o acción ya más bien translaminar. ¿Qué significa translaminar? Que efectivamente traspasa la lámina y tiene una acción, si es aplicado en la cara abaxial, un efecto en la cara adaxial. Es decir, traspasa la lámina y por lo tanto es muy bueno, por ejemplo, para controlar algunos grupos por ejemplo, patógenos que se desarrollan principalmente en el envés de la hoja, ¿ya? Como podría ser algunos mildiu, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante para algunas enfermedades, ya nos adelantamos a eso también, a que tenemos que integrar todo este concepto, que algunos fungicidas necesitamos que tengan efecto translaminar para controlar justamente estos desarrollos de hongos que están en la cara, que por difícil manera le va a llegar el producto, ¿no es cierto? Y ahí es relevante este tipo de activos. Y finalmente, vamos a ver la acción de los que son, los que son ya más bien sistémicos. Y los sistémicos lo que hacen básicamente es ser absorbidos y transportados a través del xilema de manera acropeta en su mayoría, ¿no es cierto? El movimiento hacia las puntas, hacia los ápices de crecimiento, el activo. Hay distintos tipos de movilidad, ahí tiene que ver con las propiedades físico-químicas, por eso se los mencionaba previamente. Si el tamaño de la molécula es más pequeño,
si la solubilidad es alta, va a moverse más rápido, más lento, va a durar más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es un poco lo que les quería mencionar. Entonces, como les decía, 3 grandes grupos: contacto, translaminares, sistémico. Los translaminares muchas veces le dicen penetrantes también. Y eso tiene que ver con la movilidad. Vamos a colocar algunos ejemplos para que vayamos viendo esto un poquito más dinámico. Miren, este es un gráfico, ¿no es cierto?, obtenido de Bartlett en el 2002, donde se habla de ¿no es cierto?, se muestra aquí un gráfico donde se observa una hoja de un cereal, donde efectivamente el testigo se observa el daño ocasionado por este tipo de oidio. Fíjense que en este recuadro amarillo se hicieron las aplicaciones de los distintos, en este caso, estrobilurinas, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo se mueve cada uno. Fíjense que el picoxystrobin fue aplicado en este sector y se movió, ¿no es cierto?, hacia la punta de la hoja, ¿ya? Por lo tanto, tiene un movimiento, efectivamente, cinemático, ¿no es cierto? Se mueve hacia la punta. Y además, fíjense que se mueve hacia atrás. No se mueve mucho hacia atrás, por lo tanto, no tiene una acción floemática, es decir, no se mueve hacia el tallo. Pero sí, fíjense que hay un efecto hacia atrás. Ahora, ¿qué podría ser ese efecto? Es el efecto de vapor, ¿ya? Y el efecto de vapor se observa en algunos de estos otros activos también. Es decir, movimiento hacia adelante a través del xilema y movimiento hacia atrás a través del efecto vapor. Si vemos las características físico-químicas del picoxystrobin, probablemente vamos a darnos cuenta de que tiene una presión de vapor, ¿no es cierto?, que le permite hacer este efecto. Azoxystrobin, o azoxystrobina en español. Movimiento acropétalo, fíjense, área de aplicación acá, no tiene efecto vapor, ¿ya? Y por lo tanto se observa claramente esto. Trifloxystrobin, fíjense que no se mueve, no hay movimiento, pero sí hay un efecto de vapor, ¿no es cierto?, que es hacia la punta, hacia el ápice y hacia la parte basal de la hoja. O sea, bien interesante que siendo todos activos de un mismo grupo, ya los vamos a ver ya más adelante en la clasificación por grupo, se comportan completamente distintos, ¿ya? Y el cresoximimetil, fíjense que ni siquiera tiene acción de vapor, ¿ya? Entonces, aquí vamos separando grandes grupos. Y uno tiene que ver, en función de esta información, elegir cuál es el mejor activo para lo que yo quiero hacer, ¿ya? Probablemente una estrobulina que queramos en un cereal, en un cultivo que crezca muy rápido, obviamente picoxystrobin o azoxystrobin podrían ser muy buenas alternativas. En cambio, por ejemplo, ¿dónde se ocupan los cresoximetil, en trifloxystrobin? En enfermedades que tienen una fase un poco más lenta, donde necesitamos una protección, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, podría ser un grupo de las venturias, por ejemplo, o algo de ese estilo, ¿ya? Eso es en general respecto a la movilidad. Ahora vamos a ver efectos en función del momento de la infección del patógeno, ¿ya? Y aquí es importante entender cómo estos patógenos ingresan a la planta. Lo comenté la vez pasada, pero hay muchas formas, ¿no es cierto?, de penetración de los patógenos a las plantas. Hay algunas de acción directa, otras de acción indirecta, hay algunos que logran penetrar a través de heridas solamente, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a la generalidad, lo que ocurre habitualmente es que llega una espora, esa espora censa su espacio, ¿no es cierto?, busca un espacio, genera una estructura que se llama apresorio, ¿no es cierto?, que aquí se ve en grande. Con eso genera una fuerza mecánica que permite la penetración cuticular, ¿ya? Y una vez que genera la penetración cuticular, desarrolla el tubo germinativo. El tubo germinativo puede penetrar, ¿no es cierto?, de manera directa a la célula, o bien secretar enzimas que maten la célula y permitan el consumo posterior con el desarrollo micelial secundariamente. Una vez que ocurre esto, habitualmente se genera la expresión de la estructura reproductiva. Por lo tanto, la secuencia lógica sería espora, penetración, ¿no es cierto? Y una vez que penetra, desarrolla la enfermedad. Si nos vamos a qué ocurre con el momento de infección, y aquí traté de hacer un cuadro más o menos gráfico de qué sería la parte asintomática y sintomática.
y cuáles serían los principales fungicidas que podríamos ocupar. Fíjense que la primera etapa que les decía yo, que es la adhesión de la conidia a la superficie de la planta, la germinación conidial, la elongación del tubo germinativo sin penetración y el crecimiento micelar externo, fíjense que todo eso no lo vemos como síntoma. No, la planta, incluso infecciones latentes o incluso algunos patógenos que son biotrofos logran penetrar la planta, pero no vemos ningún tipo de sintomatología. Por lo tanto, es asintomático. ¿Cuándo pasa a ser sintomático? Cuando hay ya crecimiento micelar interno y por lo tanto muchas veces se empiezan a dañar, ¿no es cierto?, los tejidos y se observa, ¿no es cierto?, el daño de los tejidos. Y ya finalmente vemos también la expresión del patógeno. Vemos esporulación, vemos micelio, etc. Ya eso ya es sintomático. Entonces, ¿cómo controlar, ¿no es cierto?, esta etapa? Y por eso los fungicidas pueden ser en función de qué momento de infección del patógeno es adecuado. Podemos hablar de los que son preventivos, que justamente son todos, por eso los coloqué con color verde. Los preventivos son los que se pueden ocupar y que se deben ocupar mientras no vemos síntomas, ¿ya? Estos son principalmente multisitios. La idea de esto es que uno aplique previo a que llegue la conidia, ¿ya? Por lo tanto, esta es una estrategia en función de la presión de enfermedad, del momento crítico de infección, etc. Que se caracterizan por tener menos riesgo de resistencia, son mayores dosis habitualmente, hay necesidad de una mayor frecuencia, claro, porque estos productos habitualmente o son lavados o no se fijan bien a las ceras o bien, dado el crecimiento de la planta, quedan lugares que no son cubiertos y por lo tanto necesitamos reaplicar varias veces. Un caso clásico, ¿no es cierto?, son los azufres. Nosotros acá ocupamos mucho azufre en el caso de las viñas, y eso habitualmente es cada 7, 5 días incluso, y por lo tanto si mantienen esa frecuencia, la posibilidad de aparición, por ejemplo, de un oidio es bastante baja, dado a que no dejan espacio para tener la posibilidad de entrada. Ahora, ¿qué pasa si eso ya pasa, ¿no es cierto?, y logra ingresar el patógeno? Bueno, cuando logra penetrar el patógeno y recién vemos los primeros síntomas, ¿ya? Tenemos que ocupar productos que sean penetrantes o translaminares, es decir, productos que logren llegar al hongo que está tratando de desarrollarse interiormente en la planta, y por lo tanto estos fungicidas tienen las características de ser unisitio, son bastante específicos, tienen riesgo de resistencia moderada, baja, moderada, ¿no es cierto? Se ocupan bajas dosis en general, menor frecuencia de aplicación, dado que ya tenemos un activo que se va a mover probablemente al interior de la planta, o al menos en la cera, o al menos a nivel de la hoja, y tienen una moderada acción residual. La mayoría de ellos, por ejemplo, hay muchos de los grupos de las estrulinas y muchos de los grupos de los triazoles en este grupo. Y finalmente llegamos a los sistémicos. Los sistémicos, lo que buscamos nosotros es ya cuando efectivamente ya está desatada la enfermedad, ya vemos síntomas, ya vemos incluso el signo de la enfermedad, que es la expresión de la estructura, debemos considerar también que tengan alguna acción antisporulante, que sabemos que tenemos que ocupar bajas dosis, que el riesgo de resistencia es mayor, ¿no es cierto?, es medio a alto, y que por lo tanto también la frecuencia de aplicación no debe ser muy alta, no debe ser muy corta, ¿no es cierto?, la frecuencia, y por lo tanto también estos productos habitualmente tienen muy buena efecto residual. Hay grupos de las carboxamidas, por ejemplo, sistémicas, que tienen muy buena acción residual, ¿ya? Esa acción residual también podría afectar desde el punto de vista de los residuos, ¿ya? Eso también es algo que deberíamos considerar, ¿no es cierto?, cuando nosotros desarrollemos nuestra estrategia de control de enfermedades. Principalmente para los cultivos de exportación, pero también siendo conscientes del manejo sustentable, saber que no podemos tener, ¿no es cierto?, fungicidas de alto residualidad con niveles altos de residuos a cosecha. Arturo, si ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias, Simón. Bueno, como lo dijimos en el inicio, ya llegamos a los 30 minutos. Tenemos un par de preguntas. Bueno, para ser exactos, son 4 preguntas.
que quisiera hacerte público, entonces te las voy a leer, ¿sale? Vale. La primera dice, ¿existen cobres sistémicos? Qué buena pregunta. A ver, los cobre, sí hay formulaciones que son quelados de cobre y hay otras formulaciones que son gluconatos de cobre. Esas formulaciones efectivamente pueden permitir el ingreso del cobre y actuar principalmente de manera, yo diría, indirecta sobre la enfermedad, activando mecanismos de defensa. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien el objetivo de los cobres es actuar como preventivo, multisitio, fuera de la planta, cuando ingresa a la planta en condiciones baja concentración, actúa como un inhibidor. Se ha observado eso en distintos tratamientos. Pero yo te diría que el gran grupo de los cobres son todos multisitio y de contacto, no son sistémicos. Porque el objetivo de esto es justamente lograr una capa protectora en los cultivos que estamos logrando ser tratados. Pienso que es mejor ese tipo de fungicida del tipo de contacto porque cumplen el rol que es lo que queremos. El riesgo de fitotoxicidad de multisitios es alto, por lo tanto la combinación con algunas fertilizantes y otras cosas también puede ser crítico. Así que eso es un poco el comentario general, pero por definición no son sistémicos. Ok, gracias. La siguiente, ¿el azufre en exceso puede envejecer a la planta? Mira, fíjate que el azufre en exceso puede generar un incremento de la presencia de cutícula, afectar la cutícula, generar tejido más coriáceo. Sí que efectivamente, y sobre todo si es que hay altas temperaturas u otras cosas, efectivamente la planta tiende a desarrollar alguna estrategia de respuesta que hace a dar un aspecto, ¿no es cierto?, distinto a la planta. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa si se aplica un sistémico sin aceite mineral? El aceite mineral, dependiendo de la concentración, se ocupa como un surfactante, ¿ya? Como un coadyuvante dentro del programa de aplicación. Por lo tanto, siendo un activo sistémico, por las propiedades físico-químicas que estábamos hablando justamente, esto hace que sin necesidad de tener muchos coadyuvantes, va a lograr penetrar y va a hacer el efecto. Por lo tanto, no es tan crítico en un sistémico tener un buen coadyuvante o un aceite o algo que le permita penetrar o facilidad de entrada. Por lo tanto, para un sistémico no es tan crítico ese tema. ¿Ya? Ok, y voy a enlazar una de las preguntas también. ¿Un coadyuvante puede hacer sistémica a alguna molécula? Es que por las propiedades físico-químicas lo más que puede lograr sería una cierta penetración a la hoja, ¿ya? Pero una vez que llega a la hoja empiezan a correr las propiedades físico-químicas del mismo activo y por lo tanto eso es intrínseco de la molécula. ¿Ah? Lo que se está tratando de hacer efectivamente hacer encapsulaciones, que eso ya es otro tipo de cosas más a futuro, que son encapsulaciones, nanoencapsulaciones, en función de quitosano, quitina u otras estructuras poliméricas que hacen que efectivamente podamos transformar de alguna forma productos que tienen propiedades físico-químicas que no permitirían su movimiento en sistémicos. Pero por el momento, lo que tenemos actualmente en mercado, te diría que no. A lo más, algún tipo de penetración, ¿no? Ok, Pero no y sistémico. bueno, voy a cerrar con esta última, en donde dice, me imagino que se refieren justamente al cuadro que estás presentando ahorita, porque acaba de llegar esta pregunta. Dice, en este cuadro, ¿dónde quedan las carboxamidas? Excelente. Mira, las carboxamidas efectivamente tienen múltiples puntos donde actúan. Eso es lo interesante. Carboxamidas actúan desde la penetración, porque ahí vamos a ver que las carboxamidas actúan a nivel de la respiración. Por lo tanto, las etapas iniciales, desde germinación de espora, penetración, crecimiento de micelio, y posteriormente todo lo que venga después es controlado. Es decir, la carboxamida logra controlar todas las etapas del desarrollo del hongo, ¿ya? Eso es en general. Muy bien, Simón, muchas gracias. Pues continuamos. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno,
como les decía yo aquí, y está linkeado con lo que hablábamos del momento de penetración, cuando ya se nos escapa, ¿no es cierto?, y penetra el patógeno, nosotros tenemos que buscar alternativas de activos que efectivamente sean eficientes en controlar el micelio, en controlar los síntomas visibles. Aquí hay una muy buena mezcla, que es la azoxistroína más el difenoconazol. Esta mezcla, si se fijan, actúa muy bien en las etapas tempranas de germinación conial con la azoxistroína. El difenoconazol no controla la germinación conial, ahí yo les voy a explicar por qué, y por lo tanto combinarlo con algún activo que sí lo controle es muy eficiente, porque vamos con la azoxistroína vamos a controlar esta etapa inicial, y con el difeno y la azoxistroína vamos a controlar el desarrollo de micelio, y posteriormente la esporulación también con la azoxistroína. Entonces, si se fijan, las mezclas de activos también tienen que ir pensados en cuál es su forma de actuar, cómo actúan a nivel del patógeno, etc. Eso también cuando nosotros desarrollamos mezclas, justamente pensamos en esto también, ¿ya? En que habitualmente también consideramos moléculas que tengan menos resistencia y la otra un poquito más, que se protejan entre ellas, que sean complementarias, etc. Bueno, aquí coloqué algunos ejemplos. Esto es para botrytis, es uno de los mercados más importantes nuestros y donde tenemos, yo diría, mayor expertise, afortunadamente, debido a que es un problema para muchos cultivos que tenemos en Chile. Bueno, todos los berries, todo lo que es vides, ¿no es cierto?, cerezo, etc. Y por lo tanto, buscamos muchas alternativas de fungicidas que nos permitan hacer rotaciones efectivas para evitar resistencia, y también buscamos a aquellos que son altamente efectivos para el control de botrytis. Y aquí coloqué algunas cosas. ¿Cuál es su movilidad? ¿Cuál es su punto de acción específico? Y, bueno, ¿cuáles son los que se complementan entre comillas? Fíjense que fluidioxonilo es, diría, el único, o casi el único, ¿no es cierto?, que puede controlar la conidia sin siquiera germinar. Porque ocurre, vamos a explicar eso, pero este tiene un efecto a nivel osmótico, por lo tanto revienta la conidia sin necesidad de germinar. Eso es muy interesante porque hay muchos otros activos que logran inhibir la germinación conial, no son muchos, ¿ya? Y por lo tanto también es importante saber cuando tenemos algún activo, ojalá que sea mezcla con alguno que tenga inhibición de la germinación conial, porque este es el inóculo inicial de toda infección, y por lo tanto debemos controlarlo, ¿ya? Fíjense que también hay algunos que no inhiben la germinación conial, ¿ya? Y fíjense que gran mayoría controla tubo germinativo, ¿no es cierto?, micelio, básicamente. O sea, si tenemos este cuadro, vamos a saber cuáles son sistémicos, cuáles son de contacto, cuáles son los que deberíamos ocupar en función de qué, cómo lo mezclamos, cómo lo alternamos. Lo mismo puede ocurrir con oidio, por ejemplo. Estos son algunos de los oidicidas. Yo diría que algunos de contacto pueden, yo aquí coloqué que no, pero sí eventualmente pueden inhibir la germinación conial, ciflofenamida, fíjense, hay varias opciones aquí donde podemos observar. Pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Buscar cuál es el momento óptimo de control de cada activo. Bueno, sigamos con la clasificación. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los fungicidas, pero desde el punto de vista del sitio de acción. ¿Qué hablamos del sitio de acción? Estos son dos grandes grupos. La verdad es que esto es como, si es que son unisitio, también son llamados monodiana o sitio único. Y fíjense que son clásicos aquellos que actúan sobre una enzima específica, un punto específico de, por ejemplo, de la respiración celular. Y por lo tanto, vamos a ver cuáles son sus características y finalmente cuáles son sus atributos más importantes. Y están los otros, que son los multisitios, que fíjense que lo que hace es afectar múltiples puntos. Por lo tanto, la posibilidad de resistencia de un multisitio son muy bajas, ¿ya? Porque obviamente tendría que desarrollar resistencia en múltiples puntos del desarrollo del patógeno, ¿ya? En cambio, el desarrollo de resistencia en un unisitio es mucho mayor. Eso va a ser tratado en la próxima charla, en la próxima oportunidad que nos veamos. Y efectivamente,
una pequeña mutación puede afectar el sitio específico donde encaja, donde efectivamente hace su acción el fungicida y por lo tanto dejar de actuar. Aquí voy a hacer un ejemplo de un multisitio que justamente estábamos hablando de los cobres. Los cobres ingresan, ¿no es cierto?, a la bacteria o al hongo, dañan membrana, dañan el material genético, dañan obviamente todo lo que tenga que ver con las proteínas y finalmente culminan la muerte. Y esto ocurre tanto en bacterias como en hongo, es decir, es tan multisitio que también puede controlar incluso un muy buen bactericida al cobre también, ¿no es cierto? Esto es relevante porque también como hace daño a nivel de hongo y bacteria, también lo puede hacer en plantas. Y por eso también el riesgo de fitotoxicidad, dependiendo de la formulación, dependiendo del pH, dependiendo de la planta, dependiendo de muchas cosas, puede ser alto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a otro caso, ahora a los unisitios. Los unisitios, fíjense que aquí hay un grupo que están las carboxamidas, por ejemplo, que las vamos a mencionar, que están en un momento muy preciso, ¿no es cierto?, que afectan un punto específico de la succinato deshidrogenasa y por lo tanto un inhibidor de esa, de esa enzima finalmente podría ser las carboxamidas. Otro gran grupo, por ejemplo, podrían ser las estroglinas que actúan a través de la quinona interna, la quinona externa, y por lo tanto vamos a lograr también controlar finalmente la respiración y por lo tanto la generación de energía del hongo a través de un punto específico, ¿ya? Se caracterizan porque en su gran mayoría son altamente específicas, altamente efectivas, pero con riesgo de resistencia un poquito media o a alta. Y ahora vamos a ver un poquito más, más en profundidad lo que es el modo y el mecanismo de acción, que creo que es como lo más importante de este grupo. Bueno, ¿qué les muestro acá? Este es el gran grupo de fungicidas que hay, cómo lo agrupamos entre modo y mecanismos de acción. La verdad es que tenemos respiración, yo lo agrupé en función de cuáles son los mayor número de activos en cada grupo. Ya, por lo tanto, los que mayor número de activos se encuentran en el grupo de los que afectan la respiración del hongo. ¿Ya? Este es el grupo C. Después tenemos los que afectan la biosíntesis del esterol en las membranas. Vamos a ver cuáles son el esterol en membrana, principalmente el ergosterol. La actividad multisitio. Síntesis de transporte de lípido, que es el grupo F. Citoesqueleto y proteínas motoras. Metabolismo de los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahí que hay mucho, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante esto? Primero, para entender dónde actúa y con ello saber si es que nosotros estamos ocupando bien las estrategias de nuestro programa fitosanitario para evitar riesgos de resistencia. Muchas veces, por ejemplo, es muy común para el tratamiento de control de oidio ocupar finalmente el mismo grupo de triazoles, cambiando el activo, pero finalmente son todos triazoles. Miclobutanilo, teuconazol, difenoconazol, penconazol, pero finalmente son todos lo mismo. Si nos enfrentamos a esa situación, tenemos que buscar algo que corte los ciclos de resistencia. Por ahí empiezan a funcionar los multisitios, o a buscar combinaciones, o a buscar mezclas de activos que permitan disminuir el riesgo de resistencia. ¿Ya? Pero esto entonces serían principalmente los grupos, ¿no es cierto?, asociados a función de modo y mecanismos de acción. Y para ello también les dejo esta página que se llama FRAC, que es finalmente esta agrupación, ¿no es cierto?, este comité internacional donde vela por la acción frente a la resistencia fungicida. Y obviamente ustedes no ven aquí el detalle, pero lo pueden ver en la página. Pero aquí lo que hacen es que cada uno de estos hexágonos, ¿no es cierto?, son algún activo y se están agrupados en función de primero, si afecta la respiración. Fíjense que todos estos azules que están acá afectan la respiración, todos estos afectan las proteínas motoras y el citoesqueleto, todas estas afectan la síntesis de proteínas y aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo relevante? Que dentro del grupo podemos saber cuáles interactúan, porque aquí hace referencia a el modo de acción del grupo, el subgrupo, fíjense que el C aquí dice C2, ¿ya? Que inhibe específicamente el complejo 2, por ejemplo, de la succinato deshidrogenasa. Aquí el número FRAC es muy importante. Fíjense que todos la etiqueta, ustedes deben leer la etiqueta y tener claro cuál es el número FRAC, porque en función de eso ustedes también tienen que hacer las rotaciones de fungicida, ¿ya? Evitar, ¿no es cierto?, aplicaciones en tándem, o sea, seguidas del mismo grupo FRAC, del mismo código FRAC, ¿ya? Y finalmente el grupo químico. Bueno, con esta información nosotros podemos diseñar programas, podemos entender qué es lo que estamos aplicando y también tenemos que entender algo que viene más atrás. Y aquí lo integramos con la fitopatología pura, ¿no es cierto? Que es, ¿qué queremos controlar? ¿Cuál es el objetivo de control? ¿Puedo ocupar un triazol para controlar una fitóftora? ¿Puedo ocupar un triazol para controlar mucor? ¿Puedo ocupar una carboxamida para controlar plasmopara? Bueno, eso tiene que ver primero con lo anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál es el modo de acción del fungicida específico? Y segundo, ¿cuál es el grupo de patógenos que queremos controlar? Entonces, yo aquí asocié, ¿no es cierto?, el grupo del reino de los hongos, están principalmente los ascomicotas, que son los géneros más importantes desde el punto de vista de fitopatógenos que nos enfrentamos. Ahí están lo que antiguamente se llamaban los deuteromicetes, que son las botrytis, penicillium, monilia, etcétera, etcétera, etcétera. Otro gran grupo son los basiomicota, donde tenemos algunos grupos de hongos que afectan suelo, como Rhizoctonia, Sclerotium, Armillaria, y otros que son Roya principalmente, Roya y Carbone, pero Roya o las Puccinia, la Armillaria, etc. Los cigomicotas son interesantes porque son algo intermedio, son hongos reales todavía, pero que tienen un micelio cenocítico, es decir, no tienen septo. Tienen algunas características bien particulares también de cómo se movilizan, de cómo su gran generación de inóculo, etc. Y finalmente tenemos otro reino, que son los cromistas, mucho más cercanas a las algas incluso, que a los hongos propiamente tal, y que también se caracterizan por ser distintos a lo anterior, ¿ya? Y aquí estamos hablando de la Phytophthora, Plasmopara, Bremia, Peronospora, Pythium, etc., que son géneros que seguramente a ustedes les suenan. ¿Por qué es relevante esto? Porque, y aquí esto lo pueden ver en claridad, quizás no se ve en detalle, pero se los voy a comentar en general. Teicher en el 2018 hizo este cuadro, ¿no es cierto?, que muestra algunos, ¿no es cierto?, grupos de patógenos con sus activos principalmente que son capaces de controlarlos, ¿ya? Y si se fijan aquí, tenemos algunos dimetomorf para el ciazofamida, simoxanilo para el control de ovomicetos, por ejemplo. No vemos carboxamida, no vemos triazoles, ¿ya? Y al revés, nos vamos hacia los basiomicota y vamos a ver muchas carboxamidas, vamos a ver algunos triazoles, vamos a ver también estrolina. Ascomicotas también, carboxamida, triazoles, etc. ¿Ya? Esto es relevante, ¿no es cierto? Relevante porque, fíjense que Rhizopus tiene diclorán, metansulfocarb, bueno, activos que no son tan comunes, si es que quisiéramos controlar específicamente ese patógeno. ¿Y por qué les menciono esto? Porque hay que entender el patógeno para poder tomar decisiones, ¿ya? Y aquí les voy a poner, este es un ejemplo solamente, aquí podemos también discutirlo. Estos son los oomicotas, ¿ya? Oomicetes del grupo, como les decía yo, varios géneros. Y aquí puse en rojo algunas características que les van a llamar la atención. Primero, que su pared celular se basa en quitina, ¿ya? Perdón, se basa en celulosa, no en quitina, ¿ya? La quitina es lo general para el resto de los hongos. Y lo otro es que no poseen ergosterol en su membrana, que es justamente esta estructura lipídica que ayuda a estabilizar la membrana. Dicho esto, ¿nos sirve un inhibidor del ergosterol en un oomicete? No. ¿Nos sirve un inhibidor de la quitina, como podría ser una polioxina, en los oomicetes? Probablemente no, ¿ya? Entonces, esto nos permite ordenar, y aquí también les coloco un ejemplo que podría pasar, ¿no es cierto?, en las papas, donde observamos el tizón temprano, alternaria, y el tizón tardío, muchas veces conviven dentro de la planta, y por lo tanto tenemos que saber
¿qué vamos a ocupar para poder controlarlo? Y aquí les coloqué, por ejemplo, si quisiéramos solamente controlar tizón temprano, un triazol perfectamente podría ser eficiente. Puede ser un difenoconazol, por ejemplo. ¿Ya? Si quisiéramos controlar ambos, multisitios perfectamente pueden ser una buena alternativa. ¿Se fijan? Multisitios del grupo Mancozeb y otro que es fluacinam, que es de un grupo que afecta la respiración, pero que es bastante amplio espectro. Ahora, si quisiéramos controlar ambos también, pero principalmente, y fíjense, principalmente más cercano hacia la alternaria, pero fíjense que también hace algo de efecto a Phytophthora, por eso lo coloqué como intermedio, las estrobolinas, perfectamente, que afectan la respiración. Pero si nos vamos efectivamente a tizón tardío, Phytophthora, fíjense que ya las triazoles no están, son grupos específicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con respiración, algunos tienen que ver, ¿no es cierto?, con el citoesqueleto y proteínas motoras. Fíjense aquí que yo les coloqué con el mismo color las que son del mismo grupo. Esto es muy común, ¿no es cierto?, que tenemos dimetomorf, bentivilacar, valifenalato y mantipropamida. Todos son del mismo grupo, y más encima del mismo código FRAC. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer rotaciones con estos activos en tándem, ¿no es cierto? Deberíamos alternarlo o buscar un dimetomorf, después una ciasofamida, después un etaboxam, etcétera, etcétera. Y aparecen otros también activos más interesantes también que hay dentro del mercado. Estos son ejemplos, pero ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Que hay que hacer un raciocinio a la hora de elegir bien qué es lo que voy a ocupar. Debo ocupar el producto que sea más específico y que sea de mejor acción sobre el patógeno. Finalmente, yo les quiero mencionar algunos grupos, porque aquí podemos hablar horas y horas de cada una de las moléculas, pero vamos a hablar de los grandes grupos que yo creo que son de interés. Vamos a hablar de las carboxamidas, por ejemplo. Yo diría que es uno de los grupos más importantes que hay. Son las nuevas moléculas que han salido al mercado. Las grandes empresas químicas están desarrollando principalmente de este grupo nuevos activos. Controla un amplio rango de hongos, principalmente ascomicetos y basiodimicetos. Su riesgo de resistencia es medio alto debido a la alta especificidad que tienen. Tienen resistencia cruzada y a pesar de que hay algunos que pueden tener no tan directa correlación. Ahí eso lo podríamos ver en la próxima oportunidad que nos encontremos con Charlie. Alta residual y control y alta persistencia, eso es una muy buen dato porque obviamente en cereales o en cultivo extensivo esto es lo que se busca una alta persistencia y alta residualidad, pero quizá en fruta no tanto, ¿ya? Y por lo tanto hay que buscar buenos momentos de aplicación. Como les decía yo, afecta la succinato deshidrogenasa, ¿ya? Por lo tanto afecta la respiración y por lo tanto afecta todos los procesos que tengan que ver con la necesidad de energía, ¿ya? Y aquí les coloqué algunas de las moléculas interesantes que hay. Flutoranilo, flopiram, flutoranilo principalmente para tratamientos, por ejemplo, de enfermedades del suelo, en papa, flopiram ampliamente ocupado en distintas cosas, ¿no es cierto? Isofetamina principalmente para otitis y otros activos. Benzodiazepina, muy interesante, una de las carboxamidas nuevas que hay. Fluxapiroxat, muy relevante en cereales y en frutales. Pentopirat, muy buen botriticida, por ejemplo. Isopirazam, muy interesante en manzanos, se ocupa bastante. Pidoflumetofeno, carboxamida nueva también, muy interesante. Boscalid, de las antiguas, pero que sigue siendo muy eficiente a nivel de oidio, botitis y de ese gran grupo de los esclerotiniales, por ejemplo, muy activa. Y piraciflomida, que es una carboxamida japonesa muy interesante también, de las nuevas que existen. O sea, si se fijan, muy relevante el grupo, hay muchas más, si se fijan, pero estas yo diría que son las moléculas interesantes. Vamos con los triazoles, este gran grupo de los triazoles, que siempre se escucha, ¿no es cierto? También es uno de los grupos importantes de fungicida. Es uno de los productos que más se ocupan para el control de oidio y curativo. Hay muchos cuestionamientos internacionales respecto a su efecto en la salud humana, y fíjense que hay varios que ya de la comunidad europea están siendo sacados, debido a que afectan el sistema endocrino, pueden afectar otros procesos de salud humana, por lo tanto están siendo cuestionados. Bueno, tienen un riesgo de resistencia medio y lo interesante es que no afecta la germinación conial. Y eso es porque el ergosterol ya está en la conidia en condiciones suficientes para poder permitir la germinación.
¿ya? Eso es relevante, porque tienen que saber que ningún triazol, por las características que tiene de inhibir la ruta del ergosterol tardía, no va a lograr controlar las conillas. Por lo tanto, una muy buena mezcla de un triazol es justamente o una carboxamida o, o alguna estrobilina o algún multisitio que controle efectivamente la eliminación conilla. ¿Ya? Fíjense el grupo gigante, ¿no es cierto? Tenemos muchos activos, pero de los que suenan más, ciproconazol para el control de roya, por ejemplo, muy potente. Difeno para manchas foliares, muy interesante. Epoxiconazol para cereales, flutriafol, cereales también, muy rápida acción. De los nuevos, mefentrifluconazol, miclobutanilo de los antiguos, ya salido en Europa, cuestionado. Penconazol, propiconazol también cuestionado. Teuconazol, de los clásicos y muy bueno, muy efectivo para enfermedades foliares principalmente. Actividad también sobre botritis. Triticonazol, muy ocupado, perdón, muy ocupado para el tratamiento de semillas. Proticonazol, para cereales. ¿Ya? O sea, gran grupo de los triazoles, y por lo tanto sabemos que actúan a través de esta enzima que finalmente conlleva la formación del ergosterol. El ergosterol es esta estructura, ¿no es cierto?, que da estabilidad a la membrana. Si no la tienen, afecta el desarrollo completo del hongo. Y como les decía, al igual que las estrobilinas, cada uno de los triazoles tiene sus características físico-químicas. Entonces hay algunos que son más rápidos, fíjense, flutriafol, alta solubilidad, bajo peso molecular, bajo nivel, ¿no es cierto?, de partición octanol agua, por lo tanto es altamente sistémico, se mueve rápido. Lo contrario, difeno. Difeno, baja sistemicidad y muy buena acción a nivel de manchas foliares, por lo mismo, porque queda retenido. ¿Ya? Finalmente terminamos con la estrobilina. Estas pertenecen a un grupo que controla amplio también algunos comicetes, vasiomicetes, y interesante también que controla también oomicetos. Esto, a diferencia de los anteriores, tiene un alto riesgo de resistencia, por lo tanto hay que saber ocuparlo muy bien, no ocuparlo en exceso, y resistencia cruzada entre ellos. Ya les dije que actúan acá, ¿no es cierto? Es una inhibidora externa de la quinona. Y grandes grupos, ¿no es cierto?, donde están las azoxystrobina, picoxystrobina, mandestrobina, piraclostrobina, clesoxystrobina. O sea, son activos que a ustedes les van a sonar. Muy buenos todos. De los nuevos, metoministrobina también es uno de las nuevas estrobinas que ha salido al mercado, muy relevante, pero de las antiguas siguen siendo muy efectivas. La azoxystrobina, la trifloxystrobina incluso, piraclostrobina, etc. Todos muy efectivos, dependiendo del momento que ustedes lo ocupen, dependiendo de lo que busquen como objetivo, etcétera. Y quiero terminar con esto rápidamente. Vamos a darle una dinámica especial a esto, porque quiero hablar de algo de formulación muy cortito. Básicamente la formulación tiene que ver con lo que tenemos como producto final, donde está el activo, que es las moléculas que hablamos antes, el vehículo, que puede ser líquido o sólido, donde están los diluyentes y disolventes, y finalmente los coadyuvantes que permiten que esta formulación sea eficiente, ¿no es cierto? Adherente, emulsificante, incluso tamponador de pH, etc. Hay de líquida y sólida, yo diría que no hay. Hay algunos que prefieren líquida porque es más fácil de manejo, algunas veces la sólida. Bueno, aquí hay muchas, pero tiene que ver también con el tipo de molécula que estamos tratando de meter en esta formulación. No podemos a veces tratar de trabajar un polvo mojable con un activo que la verdad es que es difícil su formulación en ese tipo de formulación, ¿cierto? ¿Qué podría ser una limitante de polvo mojable, por ejemplo? Sedimentación, difícil formular, ¿ya? Algunos temas que tienen que ver con la volatilidad, etc. Está los gránulos dispersables, que es algo un poquito superior, ¿no es cierto? Muchas veces que los polvos mojables, porque no tiene polvo, ¿no es cierto? Muchas veces se ocupa, ¿no es cierto?, en esto para hacer trabajo un poquito más preciso. Y lo otro que es relevante es que algunas veces pueden ser complicados en su disolución, al contrario de lo otro, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir a trabajar con eso cuando tengamos algún tipo de formulación que necesitemos proteger un poquito más.
Concentrado emulsionable, fácil de fabricar. Estos disolventes pueden afectar incluso cutículas, eso hay que tener ojo, y también puede afectarse por temperatura. Entonces, por ejemplo, son complicadas estas formulaciones, pero pueden permitir incluso una buena adhesión y una buena penetración de algunos activos. Y finalmente la emulsión aceite en agua. Aquí tenemos otro beneficio donde hay bajo nivel de solvente, se logra estabilidad a largo plazo, que puede ser difícil la estabilidad a largo plazo, hay separación de fases muchas veces, pero lo interesante es que tenemos muchas formulaciones. Yo diría que las más comunes son los polvos mojables, las suspensiones concentradas, y por ejemplo una suspensión concentrada hay que tener ojo porque efectivamente son partículas que no se diluyen finalmente, están en suspensión y por lo tanto es muy fácil que se rompa esta estructura que está estable. Yo diría que eso en general quería mostrarle. Lo ideal es que ustedes puedan ahí comentar y preguntar lo que estimen conveniente. Así que les dejo ahí mis contactos, cualquier cosa. Muchas gracias. Simón, muchas gracias. Muy interesante como siempre tu charla. Voy a compartirte algunas preguntas que tenemos. Mira, la primera nos dicen, ¿el uso continuo de clorothalonil puede causar algún problema en las plantas? A ver, el clorothalonil, dado las formulaciones que tienen, puede generar fitotoxicidad. ¿Ya? Es muy común casos de fitotoxicidad con clorothalonilo. Habitualmente es más que nada por eso que por otra cosa. Las mezclas son complicadas, ¿ya? Hay que tener ojo con el clorothalonilo. Puede generar fitotoxicidad, sí, efectivamente. Gracias. La siguiente dice, ¿por qué al aplicarse Boscalid en estadios avanzados de Sigatoka, estos llegan a estadios de quema? ¿Llegan a estadios de qué? ¿De quema, dijo? De quema, sí. Está hablando de banano. Sí, sí, sí. A ver, justamente el desarrollo de Mycophylla afarensis lo que hace, o lo que uno busca, es justamente tener un control curativo, porque una vez que nosotros vemos ya la enfermedad pesada, finalmente tenemos que tratar de frenar el avance, la esporulación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las carboxaminas son una muy buena alternativa dentro de esa estrategia. El problema de las carboxaminas es que son moléculas caras, son moléculas que habitualmente dejan larga residualidad y por lo tanto eso creo que ha limitado un poquito el avance o el ingreso potencial en gran medida al tema de banano. Pero fíjese que los multisitios que son fuertemente ocupados en Sigatoka, principalmente de los grupos del Mancoser, que obviamente está siendo muy afectado justamente este control debido a la presión europea de su salida. Vamos a tener que buscar alternativas, ¿no es cierto?, más sustentables, eficientes, y dentro de esa estrategia tenemos que buscar todas las alternativas posibles y las carboxaminas funcionan bastante bien en ese sentido. Y como te decía, todo lo que afecta, la carboxamida afecta a todos los procesos, incluyendo los procesos posteriores de infección, de expresión del patógeno. Todo lo que necesita energía, finalmente. Gracias, Simón. La siguiente dice, ¿qué diferencia hay entre una mezcla de azocistrobin con tebuconazole o una mezcla de azocistrobin con difenoconazole? Bien. Mira, te diría que si bien ambos son triazoles, ¿no es cierto? Y ambos van a controlar mediante el mismo modo de acción, las propiedades físico-químicas del teuconazol del difeno son completamente distintas. El teuconazol tiene una mayor citricidad, tiene una mayor penetración, tiene mayor capacidad de controlar, por ejemplo, algunos hongos esclerotiales, y al contrario, difenoconazol tiene mucho más efectividad a nivel de control de, por ejemplo, oídios, de control de manchas foliares, y por lo tanto penetra menos, y por lo tanto, entre comillas, podríamos nosotros tener una estrategia de posicionamiento incluso distinto en función de lo que busquemos. Si hay aparición de manchas foliares que necesitamos frenar rápidamente, un difenoconazol es mucho más efectivo. Si necesitamos hacer alguna acción preventiva, probablemente un tebuconazol va a ser mucho más relevante por el efecto de movilidad que tiene. ¿Ya? Eso. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería tu opinión con las mezclas de fungicidas con cobres
Y hay varias fórmulas. ¿Creen que sería mejor aplicarlas por separado? Bueno, ese es un desafío de la formulación, hacer mezclas con cobre. Los cobre no es fácil hacer mezclas con cobre. Pero sin duda que lo que se busca ahí es justamente buscar el principio del multisitio del cobre. Yo creo que es muy bueno tener una opción ready to use, ¿no es cierto? Listo para usar de cobre más algún activo. Versus lo que podría hacer, ¿no es cierto?, mezclarlos por separado. Si tenemos una formulación bien hecha, las posibilidades de fitotoxicidad son menores, se protege la molécula que estamos mezclando, ¿te fijas? Entonces, creo que es buena opción tener un producto mezcla, respetando las cantidades mínimas necesarias para el control de la enfermedad. Sí. Ahora bien, aprovechando, y esta ya es parte mía, nosotros tenemos un producto que se llama Timonel, que es una mezcla de azoxystrobin más tebuconazol. ¿Cuál es la fortaleza que tú, o la característica principal que tú resaltarías de una mezcla como la del Timonel? Mira, un poco lo comentamos ahí. Cuando hay una mezcla donde las etapas iniciales del desarrollo de la enfermedad son controladas con el azoxystrobin, las etapas un poquito más avanzadas son controladas con el tebuconazol. Finalmente nos vamos a dar cuenta de que son complementarias en su acción. Otro tema, la azoxystrobin tiene un amplio rango de uso en distintos patógenos, ¿no es cierto? Incluyendo muy bien oidio, muy bien incluso algunos omicetos. Tebuconazol, dadas sus condiciones de sistemicidad y de acción curativa, también logra un buen control de muchos patógenos. Entonces, es una mezcla, la verdad, caballito batalla, controlas un gran grupo de enfermedades y, por lo tanto, la posibilidad de uso yo creo que es muy, muy relevante. Otra cosa interesante es que tiene muy buenas tolerancias también a nivel internacional en cuanto a fruta, por ejemplo, o en cuanto a algunos otros productos. Ahí creo que me he quedado pegado. Ok, Pero sí, son moléculas conocidas, son moléculas que son clave en el desarrollo y logran un muy buen control todavía. Muy buena mezcla. gracias. Un par de preguntas más, Simón. ¿Se puede mezclar una carboxamida con un difenoconazol? Sí, existen. De hecho, existen mezclas que están en esa línea. Eh, Muy común, por ejemplo, lo que se está ocupando esto en cultivo extensivo, en soya, por ejemplo, se están ocupando las triple mezclas, donde hay una carboxamida, una estrobilurina y un triazol. O sea, fíjense esa mezcla, qué potente. Porque justamente lo que están buscando en una arroya donde se generan la posibilidad de resistencia muy alta, están buscando atacar de una pura vez múltiples modos de acción, múltiples puntos del hongo y también afectando procesos de respiración, membrana, ¿te fijas? Entonces, eso ya está, existe, se puede. Perfecto. Y por último, ¿por qué los triazoles, aquí dice avejentan, pero pues me imagino que se refiere a, hay fitotoxicidad en las plantas? ¿Por qué los triazoles provocan fitotoxicidad en las plantas? Ahora, yo te diría que la gran mayoría de los triazoles no generan fitotoxicidad. Eh, Muchas veces las formulaciones son las complicadas. ¿Ah? Por ejemplo, formulaciones EC, formulaciones EW. Yo te diría que el proteoconazol podría ser uno de los triazoles complicados, pero la gran mayoría no son complicados, no debería generar grandes problemas. Eh, Al contrario, tienen un muy buen desempeño. Si se ocupan en las dosis correctas, con las mezclas correctas, etcétera, no, son súper estables desde el punto de vista de uso. No afectan enormemente el desarrollo del cultivo. Gracias, Simón. Mira, voy a abusar de tu amabilidad. Acaban de llegar dos preguntas interesantes. Para Stenfilium, ¿qué mezcla sería mejor? Stem Film, bueno, no pregunté cultivo, pero Stem Film es como al ser un hongo, a ver, puede ser carboxamida, muy buena opción,
La mezcla que estábamos hablando, timonel puede ser podría ser un tremendo, no sé si tiene etiqueta, pero podría ser una tremenda alternativa en ese control, dada la mezcla que tiene. Yo te diría que triazoles también, o sea, es bastante amplio lo que podemos decir de ese grupo. Me hace sentido hacer una mezcla estruvinina-triazol para ese gran grupo, sin duda. Sí, de hecho me dice, ya puso serían hortalizas, entonces sí, yo creo que la Sí, respuesta será la misma, ¿verdad? sí, absoluto, absoluto. Nosotros aquí en Cebolla tenemos temas de Staphylium y uno de los que se ocupa son efectivamente estas mezclas triazoles estruvinas. Y de manera preventiva se ocupa multisitio, clotaloniles u otras cosas de ese estilo. Pero, pero habitualmente ya después cuando tenemos presencia se ocupan estas mezclas. Y por último, ahora sí, mira, esta pregunta me pareció interesante porque justamente considero que el diseño de timonel, es decir, nosotros en la concentración de tebuconazol venimos al 10% y algunas otras mezclas, algunas otras marcas vienen al 20% de tebuconazol. Entonces aquí preguntan, ¿cómo afecta la temperatura a la mezcla de azocistrobin con tebuconazol? Caso de Sinaloa, algunos técnicos han mencionado que temen usar esta mezcla porque les marca la planta. Hablamos de temperaturas que en el día llegan arriba de 30 grados. Mm. Bueno, buena pregunta. En general, cualquier proceso, ¿no es cierto?, de alta temperatura afecta de enorme manera, ¿no es cierto?, la movilidad, la penetración, y por lo tanto pueden generar cosas que no queremos los cultivos, ¿no es cierto? El tener una concentración más alta, efectivamente lo que nosotros buscamos, por un lado, es tener una dosis completa, que son los gramos de ingrediente activo por hectárea que controlan la enfermedad. Pero eso es un rango, ¿no es cierto? No es que sea un número fijo, es un rango donde actúan estos diferentes activos. Tener una dosis un poquito más baja podría permitir efectivamente estar dentro de ese rango y evitar procesos de fitotoxicidad o de daño, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que tú mencionas es bien interesante de cómo abordar de alguna forma esta problemática con una concentración menor, pero que esté dentro del rango de control. Eso es importante, ¿ya? Eso podría mencionar. No Exactamente, sé sí. si tú tienes algo ahí que aportar ya de la experiencia un poquito más local, ¿no es cierto? Que sin duda es Sí, distinta. sí, justamente lo que mencionas. Nuestro timonel tiene 10% de tebuconazol y tiene 20% de azocistrobin. Es a la inversa de la mayoría de productos que vienen en mezcla. La mayoría de productos vienen con 20% de tebuconazol y 10% de azocistrobin. Entonces nosotros Correcto. siempre hemos dicho y hemos observado que al tener mayor concentración de azocistrobin, la planta tiene menos fitotoxicidad, Correcto. además tiene un mayor vigor, porque como sabemos las estrobilurinas permiten un mejor intercambio gaseoso y también se ha Correcto. demostrado que aporta en el tema de absorción de nitratos. Entonces, creo que Correcto. justamente por eso nuestro producto está diseñado para el manejo en hortalizas y es menos fitotóxico que otros, ¿verdad? Sí, Y bueno, la absoluto. verdad es que no quiero dejar ir esta pregunta, Simón. Para control de erimera en sandía, ¿qué recomendarías? Yo recomendaría el Uf, timonel, pero no sé tú qué opinas. es que Vivimera es un patógeno súper complicado. Habitualmente lo que buscamos ahí es un activo que tenga alta sistemicidad. Eh, Como tú mencionas, una estrobilina tiene alta sistemicidad. Eh, no sé cómo están los temas regulatorios, pero a mí me gusta en hortalizas también algunos de los grupos de las moléculas antiguas, ¿no es cierto? De Benomiro y esas cosas de ese estilo, eh, que obviamente pueden ser importantes dentro de la estrategia de manejo, pero sin duda cuando ya tenemos expresión, deberíamos también considerar alguna estrategia con algún producto como Tibonel. Me parece bastante bien la mezcla. Carboxamidas también deberían andar bien, pero obviamente le indico, o sea, las carboxamidas tienen esa problemática de los residuos, de alta persistencia, de alta efectividad también, pero también del costo. Habitualmente son mucho más caros que el resto de las otras moléculas. Entonces hay que ver el costo-beneficio, ¿ya? Perfecto.
Pues Simón, muchísimas gracias. Tenemos algunas otras preguntas, pero yo creo que sería bueno que las dejemos para la siguiente sesión. Nuestra, Ningún problema. nuestra tercera parte de esta charla va a ser muy interesante, igual que las últimas dos, porque tiene que ver con manejo integrado de fungicidas. Y bueno, ahí Charly nos va a apoyar con esa charla. De Y pues es resistencia. interesante porque, exactamente, creo que es interesante porque justamente combina las dos charlas que tú nos acabas de dar, o que tú nos diste. Tiene que ver con manejo de fungicidas de origen o de síntesis biológica y con fungicidas de síntesis química, ¿cierto? Sí. Entonces, haciendo el uso de estas dos grandes grupos de herramientas, pues creo que podemos llegar a una estrategia mejor en el manejo de fungicidas que afectan a las plantas. Entonces, pues con eso quiero cerrar y además pues agradecerle a todo el equipo de NASAC que nos ha brindado todo su apoyo técnico, científico, muy interesante y creo que aporta mucho a la comunidad mexicana de fitopatólogos. Eh, Mu- Muchas gracias a muchas ustedes por la gracias. invitación, ¿ah? Y al equipo también de ASEC México por la coordinación. Yo creo que Gracias. también, Y bueno, a- Arturo, agradecer adelante, a Raúl. todos los participantes que se conectaron y que nos están siguiendo. Algunos están en grupo, pero también agradecido por estar aquí con nosotros, que nos hayan brindado un poco de su tiempo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Muchas miren, gracias. para terminar, quiero compartirles un enlace de YouTube en donde van a encontrar ustedes la página oficial. Les cuento, y pues esto, pues no sé, es lamentable porque quiero decirles que nos hackearon justo antes o poquito después de nuestra charla pasada sobre fungicidas biológicos, nos hackearon la cuenta de YouTube. Entonces perdimos esa cuenta por completo. Actualmente estamos construyendo la nueva cuenta. Como pueden ver aquí, pues ya tenemos el video del último webinar de manejo de fungicidas biológicos. Y bueno, pues aquí también tenemos el video institucional de la nueva imagen. Posteriormente, yo esperaría que para fin de mes ya tengamos todos los videos que teníamos en la plataforma, porque afortunadamente teníamos ahí un disco duro con la mayoría de ellos. Todos vamos a ir cargando poco a poco y ya para fin de mes yo esperaría que tuviéramos todos. Y bueno, por supuesto también se va a incluir dentro de los videos. Si ustedes quieren consultar, pues ahí va a estar ya disponible la información. Yo esperaría que este video lo subamos en más o menos 3, 4 días hábiles para la consulta de todos ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nada más agradecerle al público en general que nos acompañaron nuevamente e invitarlos también a que se conecten en nuestra próxima sesión que, insisto, va a ser igual de interesante que estas últimas dos que hemos tenido. Pues listo. Muchas gracias nuevamente, equipo ANASAC, y muchas gracias a todos los que se conectaron y participaron. Les mando un abrazo y cuídense mucho.